Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la página de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y a través de otras redes sociales que nos dan su espacio en sus páginas. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Como les decía, el día de hoy vamos a tener la presencia de la doctora Abigail Uribe Martínez, quien nos presentará el webinario titulado Observación de socioecosistemas costeros desde el espacio. Doctora Abigail, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias, Dene. Bueno, pues en lo que nos juntamos, me permito recordarles la dinámica de los webinarios. Vamos a tener una presentación por parte de la doctora Abigail Uribe, quien nos va a hablar por 30 a 40 minutos sobre su tema, y una vez que termine ella vamos a dar espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Durante todo el tiempo en que la doctora nos esté dando su charla, ustedes pueden hacer sus preguntas directamente en el chat para que nosotros al final ya tengamos estas preguntas para hacérselas. Les recordamos que nos pueden seguir al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera a través de las diferentes redes sociales como son Facebook, YouTube, nuestra página web y LinkedIn. Y además, si ustedes quieren recibir nuestro newsletter mensual, pueden entrar a la página www.lanresc.mx y ahí en la parte de abajo hay un formulario. Entonces, ahí nos dejan su dirección electrónica y cuando nosotros tengamos la siguiente emisión del newsletter, se las haremos llegar directamente a su correo. Bueno, pues por mi parte me permito presentar a la doctora. La doctora Abigail Uribe Martínez es ingeniera en ciencias computacionales por el Instituto Tecnológico de Morelia, en Michoacán. Realizó posteriormente su maestría en ciencias marinas por el Instituto de Ciencias Marinas, de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, en el campus de Mazatlán, y actualmente está en proceso de titulación con su doctorado en geografía por el Instituto de Geografía, también de la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma del Carmen, en el Laboratorio de Ecología Espacial y del Movimiento. Eh, Trabajó varios años en el monitoreo de manglares en México para posteriormente trabajar en el monitoreo oceánico y costero de los mares de México. Cuenta con varias publicaciones, tanto capítulos de libro como artículos científicos. Ha participado en la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado en la UNACAR y en la UAM, y ha realizado la dirección de tesis de 10 estudiantes de licenciatura y maestría. Eh, Actualmente participa en diferentes proyectos de investigación financiados y también sin financiamiento, como todos, en los temas de distribución de la biodiversidad, manejo costero, vulnerabilidad socioambiental, petróleo y pesca, sargazo, trampas ecológicas, entre otros. Y finalmente colabora con el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera en nuestro grupo de sistemas de información geográfico. Bienvenida, doctora Abigail y compañía, a este webinario. Muchas gracias, Dene, por la presentación. Sí, tenemos aquí porra. Muchas gracias. Pues bueno, tú me dices, comenzamos con la Sí, presentación entonces. podemos. Bueno, muchas gracias. Voy a comenzar a compartir entonces mi pantalla para de una vez, sin más retraso, comenzar con esta presentación. Bueno, de manera general la titulamos Observación de los ecosistemas costeros desde el espacio. Pues vamos a hacer una visita rápida a esta técnica de la percepción remota que nos ayuda mucho a estudiar diferentes aspectos de los socioecosistemas, con mucho énfasis en los costeros y particularmente, bueno, ya les estaré hablando en general de qué viene. El contenido va desde una pequeña presentación de la Coordinación de Análisis Geoespacial, de LANRESC, unas generalidades para el público que ojalá
alguien nos está escuchando por ahí, unas generalidades de la percepción remota y cómo es que funciona. Y después una visita a distintas variables que nos indican el estado, bueno, que nos ayudan a identificar aspectos para analizar la vulnerabilidad y la resiliencia de los socioecosistemas. Y al final quisiera hacer una pequeña reseña, resemblanza de quiénes somos en el Laboratorio de Ecología Espacial de la UNACAR. Voy a comenzar contextualizando el trabajo que estamos haciendo actualmente como parte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, de esta coordinación geoespacial. Ahí estamos todavía con el nombre. Quisimos, o el grupo queremos salirnos un poco de la parte SIG para llevarlo más al ambiente general de lo que es el análisis espacial, geoespacial, como se llama comúnmente. Esta coordinación que se va a encargar de compilar y trabajar diferentes aspectos, tanto de la esfera social como de la esfera ambiental de un sistema socioecológico. Si lo ven en este diagrama, pues engloba, no porque resuelva, sino que participa de manera transversal en los grupos temáticos, es decir, desde los que trabajan con procesos en dinámica costera hasta quienes hablan de aspectos socioeconómicos, y hacia los observatorios costeros por sí mismos. La coordinación la conformamos en una línea transversal. Su servidora, el doctor Mauricio Galeano Picaña, que trabaja en el Centro Geo y desde donde nos apoya con aspectos diversos, pero con mucho énfasis en los aspectos socioeconómicos de los ecosistemas, de los laboratorios, y el doctor Eduardo Cuevas Flores, que también me acompaña en el Laboratorio de Ecología Espacial, con mucha énfasis y con mucho trabajo en ecología de la biodiversidad, tanto de ambientes, hábitats, como especies y grupos de especies. Entonces, esta coordinación pues tenemos como línea general promover la integración de los datos obtenidos de diferentes fuentes, y este es uno de los retos más grandes que tiene el análisis geoespacial, ya que pues obtenemos datos desde lugares puntuales acerca de la condición ambiental de un sitio hasta variables socioeconómicas obtenidas a nivel estatal, y pasando por imágenes de satélite, que vamos a hablar en esta plática, y muchas otras cosas más. El estudio sistemático de estos indicadores, estresores, choques, condiciones ambientales y socioeconómicas es nuestra línea. Queremos, la idea en el laboratorio de Landres, que es plantear estos sistemas que nos estén proveyendo de información para hacer el monitoreo, es decir, cómo era antes, cómo es ahora y cómo va sucediendo los cambios a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, para ir como entendiendo y platicándoles cómo funciona esto de la percepción remota y por qué desde el espacio, ya les platicaré ahorita una salvedad, les voy a contar de manera muy general que la percepción remota y particularmente la satelital nos permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas distantes. Satélites, hablando de imágenes satelitales, pero también podemos tomar información, adquirir información desde aviones, y de años muy recientes para acá, con drones que nos están abriendo una amplísima gama de posibilidades. Yo me voy a concentrar en esta plática en la parte satelital, que es de entrada pues mi especialidad en la que he trabajado varios años. Entonces, ¿qué es esta percepción remota satelital? Pues bueno, nos brinda la posibilidad, la habilidad de coleccionar datos en extensas áreas. Eso es una de las ventajas más grandes de la percepción remota satelital, que de una sola pasada, aquí a la derecha podemos ver la huella
de las imágenes MODIS, de una sola pasada, en una sola vista, podemos tener cientos de kilómetros muestreados de manera sistemática, es decir, el sensor de manera análoga a una cámara va a observar, va a detectar la señal emitida por la superficie de la Tierra, la va a almacenar y nos la va a regresar como una serie de números, que es la que nosotros vamos a procesar. Adquirir estas cantidades de datos de esta forma nos permite pues que tengamos estas extensas áreas, pero además que sea esta recurrencia o esta visita va a ser continua también. Entonces vamos a llegar ahí. Bueno, lo que les comentaba son observaciones sistemáticas tanto en técnica como en tiempo. Se pueden caracterizar millones de puntos. Cada uno de los elementos que conforman una imagen satelital se llaman píxeles. Una imagen satelital se conforma de millones de estos píxeles. Y bueno, como los satélites están todo el tiempo visitando la Tierra, pues nos permiten monitorear cambios en las condiciones de la superficie a lo largo del tiempo. Los primeros satélites que nos empezaron a dar estas visiones de largas extensiones, por ejemplo, de la temperatura del mar, vienen desde los años 70, desde que cuando se empezaron a tener ya estas series de tiempo. Y bueno, perdón, una parte importante es que podemos relacionar y asociar estas cantidades de datos impresionantes con la información obtenida por otras fuentes. Por ejemplo, para realizar validaciones de estos datos, pues necesitamos datos de campo. Para, a lo mejor asociamos la condición de un píxel de una área muy extensa con otras variables medidas in situ que no se pueden observar con satélites. Entonces, bueno, estas son una de sus grandes ventajas. Quiero hablar de manera muy rápida de 2 o 3 aspectos de la percepción remota que limitan tanto tiene sus grandes ventajas como también tiene sus fuertes limitantes que hay que ir entendiendo en el proceso del análisis espacial para saber qué tanta información podemos obtener. Y una de las características más importantes de una imagen satelital se define por su resolución espacial. ¿Qué es esto? Es el tamaño real de un píxel. Nosotros vemos, si imaginamos que un píxel es un elemento cuadrado como en una fotografía, ese píxel tiene un tamaño en la vida real. Es decir, lo que mide ese píxel es la representación de toda la información de luz y otros aspectos contenida en esa sola unidad. Entonces, a partir de que conocemos ese tamaño de píxeles, esa resolución espacial de las imágenes que estamos trabajando, que hay cientos de tipos de imágenes satelitales, vamos a entender cuál es el tamaño del objeto el objeto más pequeño que podemos diferenciar. Y también determina, y esto es muy importante, determina el nivel de detalle con que podemos caracterizar la información de la superficie terrestre. Como ejemplo les pongo imágenes de diferentes resoluciones espaciales. Hacia la izquierda vemos las imágenes MODIS en su sector del visible, que nos permite distinguir objetos de 250 metros. El tamaño del píxel de estas imágenes es de 250 metros, es decir, que toda la información contenida en 250 metros por 250 metros será promediada y esa es la que va a registrar el sensor. Entonces, bueno, esta imagen se ve como borrosa porque no nos alcanza a dar mayor detalle. Seguimos con una imagen Landsat que tiene una resolución espacial de 30 metros, en donde podemos ya empezar a distinguir con mayor detalle lo que está observando un satélite. Esta es la misma zona, pero si aquí no podíamos distinguir, por ejemplo, una carretera, en la imagen Landsat con mejor y mayor resolución, podemos ya empezar a distinguir la carretera, dónde están las estructuras de las casas, etcétera.
Sin embargo, ahí no acaba la historia. Estos dos tipos de imágenes son de adquisición libre, trabajadas por la NASA y pues nos las proveen de manera sistemática. Después vienen las imágenes con mejor o mayor resolución, como este ejemplo que les pongo aquí, que es una QuickView de 1 metro, que son también colecciones de imágenes que podemos observar en Google Earth, en donde ya no solamente veo la carretera como una sola línea, sino ya la carretera ya incluso la empiezo a distinguir como sus dos carriles, ¿no? Esta carretera, para los que conocen la región, es la carretera que conecta a Mérida, que es esta gran mancha blanca que vemos aquí, con Progreso, con el puerto de Progreso. Entonces, esta carretera ya la podemos diferenciar, ya inclusive podemos empezar a distinguir árboles, casas, y elementos mucho más finos, porque la información está en un metro, o sea, un píxel mide 1 metro. Luego nos vamos a la última técnica o técnicas que son mucho más recientes, que son imágenes de dron, adquiridas con drones, en donde ya no solamente nos conformamos con distinguir una carretera o un árbol, sino que también ya podemos inclusive determinar el área foliar del árbol, caracterizarlo con mucho, mucho mayor detalle, porque aquí estamos hablando que la resolución espacial de estas imágenes son en centímetros. Sin embargo, quiero que noten algo muy importante. Mientras en la imagen de la izquierda puedo estar observando una extensa área, es decir, observo toda la ciudad de Mérida, es un segmento de una imagen, ¿no? Por supuesto, las imágenes son más grandes, pero observo un área muy extensa. Lo que puedo observar con una imagen de dron es un área muy pequeñita, y esto entonces se relaciona con las escalas a las que podemos trabajar y derivar la información de imágenes satelitales. De manera muy general les platico que bueno, para los geógrafos y para la geografía, cuando hablamos de una escala grande, una gran escala, es porque estamos hablando de una zona, de que los objetos los podemos describir con mucho detalle. Sin embargo, vamos a trabajar con áreas muy pequeñitas, tanto por la cantidad de información que se tiene que procesar como por el despliegue, por ejemplo, de los mapas. Cuando hablamos de escalas más pequeñas en geografía, hablamos de áreas mucho más grandes, con mucho menos detalle. Ya no puedo definir con certeza o con mucha precisión los rasgos que estoy mapeando, que estoy caracterizando. Entonces, bueno, vamos desde una muy pequeña escala, que sería un mapa mundi, y la vamos aumentando esa escala con otros insumos, imágenes satelitales de más alta resolución, hasta que podemos llegar pues a una escala muy, muy detallada, ¿no? En donde ya caracterizamos, como veíamos en las imágenes anteriores, casas, incluso objetos tan pequeños como una embarcación o como un auto. La resolución temporal de las imágenes satelitales también es una característica que es difícil, bueno, que nos interesa mucho que los usuarios de la información alcancen a percibir. La resolución temporal es el periodo revisita de un satélite, es la frecuencia con la que el mismo sensor puede volver a observar la misma área, es decir, la periodicidad con las que se adquieren imágenes satélite de la misma porción de la Tierra. Generalmente, digo, de manera muy tradicional, la resolución temporal y la resolución espacial presentan una relación más o menos inversa, digámoslo de manera general, ya que si tenemos sensores que trabajan con resoluciones espaciales muy altas, lo más probable es que su resolución temporal sea más baja, sea baja. En la imagen, una imagen ya viejita, tenemos, por ejemplo, imágenes spots, cuya resolución espacial, que es la parte de abajo, no se ve muy claramente, la parte de abajo nos indica la resolución espacial. Imágenes de muy alta resolución espacial van a tener resoluciones temporales bajas, y las imágenes de resolución espacial muy alta, muy grande, como 1 kilómetro, por ejemplo, las imágenes MODIS van a tener una resolución temporal muy alta. Mientras MODIS puede visitar el mismo punto en la Tierra varias veces en un mismo día, Spot, Landsat, ahora Sentinel,
van a visitar el mismo lugar después de varios días. Entonces, bueno, aquí hay siempre un balance entre qué necesitamos y para qué lo necesitamos. Sin embargo, bueno, los tiempos cambian, estas tecnologías van avanzando a velocidades más grandes de lo que siquiera podemos estar al tanto de todo, muchas veces. Por ejemplo, la constelación de satélites, de microsatélites Planet, que ya pueden estar visitando las mismas áreas y las mismas zonas durante días consecutivos a una resolución excepcional de apenas unos cuantos centímetros. Finalmente les hablo rápidamente de la resolución espectral, de las imágenes, que nos va a ayudar. Eso es muy importante porque necesitamos conocer cuál es la calidad de dato que las imágenes nos pueden proveer para poder distinguir un objeto que nos sea de interés. No todas las imágenes pueden distinguir lo mismo. Entonces, los diferentes tipos de imágenes satelitales van a tener diferentes resoluciones espectrales para proveernos datos de diferentes aspectos. Voy a hacer nada más énfasis en esta última línea, que es las imágenes MODIS, las cuales tienen una resolución espectral muy alta en el sector visible del espectro electromagnético, lo cual nos permite diferenciar objetos, por ejemplo, de color del mar, como clorofilas o turbides, y nos proveen un montón de información. Sin embargo, como les platicaba, las imágenes MODIS son de 1 kilómetro de resolución espacial en ciertas bandas, ¿no? Entonces, por el contrario, las imágenes, por ejemplo, Sentinel o Landsat, cuya resolución espacial es de 30 metros, tiene mucho menor resolución espectral, nos proveen acumulaciones de color mucho más gruesas, ¿no? Este es el ancho de las bandas. Y eso nos va a traer ciertas restricciones. Voy a poner como ejemplo esta tabla que presentamos en un capítulo de un libro de sargazo, acerca de sargazo, en donde hacemos la comparación de la detección de sargazo con la posibilidad de detección de sargazo con diferentes tipos de imágenes, incluyendo los drones. Entonces, bueno, es toda una batería de imágenes que se pueden adquirir de manera gratuita, libre, con sus salvedades, ¿no? Mientras los drones podemos tomar imágenes de dron pues a discreción, si nuestras baterías y el tiempo nos lo permite. Las imágenes Sentinel, que entre los dos satélites pasan cada 5 días, mientras otros satélites como GOES están tomando una imagen cada 15 minutos, ¿no? Cada una con sus diferentes ventajas y desventajas. Bueno, ¿para qué queremos todo esto, no? Y esta es la intención fundamental de la plática. Bueno, pues a nosotros nos gusta utilizar la batería de información que se puede derivar de imágenes satelitales para establecer o hacer modelos en toda la extensión de la palabra, con todas sus ventajas y desventajas, para generar datos de sensibilidad, exposición y impacto potencial que nos derivan finalmente la vulnerabilidad de objetos de conservación. Por ejemplo, les voy a hablar aquí del caso de las tortugas marinas, un trabajo que estuvimos haciendo de la mano de Sinvestab en el consorcio SIGOM, en donde determinamos o generamos a partir de imágenes satelitales y otras fuentes de información, mapas espacialmente homogéneos, homologados, tanto de los hábitats oceánicos de las tortugas marinas, que es esta imagen de la izquierda superior, en dónde están las tortugas, por dónde se mueven, etcétera. Esto lo hicimos con una técnica que se llama telemetría satelital, transmisores como tipo GPS colocados en las tortugas, y sabemos en dónde están las tortugas, dónde se mueven, dónde habitan, qué hacen en cada lugar. Pero para complementar la distribución de las tortugas, pues también hicimos diseñamos y generamos varias
indicadores de las fuentes de presión, por ejemplo, cambios en la temperatura, acidificación, huracanes, tránsito marítimo, esto, para conjugarlo en una variable que se llama impacto potencial. Si yo tengo, por ejemplo, en esta imagen, la ocurrencia de huracanes categorizados por su intensidad, y tengo en dónde están las tortugas y conozco que los huracanes tienen un impacto en las tortugas, en sus playas de anidación, etcétera, puedo generar esta variable de impacto potencial donde ocurren tanto mi sensibilidad del objeto de conservación como la amenaza o la fuente de presión. En este mismo sentido es que estamos trabajando para Landres, que es la propuesta que estamos planteando y sobre la que vamos a seguir trabajando. Como, bueno, vuelvo a presentar esta imagen que deviene del marco conceptual de Landres, y jalo los aspectos de cada una de las esferas en los que podemos participar y proveer información a partir de imágenes satelitales. Podemos adquirir o tener indicadores acerca de crecimiento poblacional, cambio de uso de suelo, incidencia de pesquerías y a lo mejor crecimiento de la frontera agrícola. Por el lado de la esfera ambiental, bueno, es más larga la lista, porque vamos desde caracterizar y detectar eventos climáticos extremos, mareas rojas, calidad de agua, playas, arrecifes, pastos marinos, pues esto más bien viene como del mapeo de estos ecosistemas, ¿no? Así como otros humedales. Entonces, bueno, en Landres, nuestra tarea y lo que estamos promoviendo es generar indicadores de estos estresores, choques, para poder contribuir con estas grandes cantidades de información que derivan de la percepción remota a el monitoreo de estos ecosistemas, de estos socioecosistemas. Actualmente estamos trabajando en adquirir datos, información acerca de productividad en agua, sólidos suspendidos, temperatura de la superficie terrestre, luz artificial, tránsito marítimo, más bien, bueno, presencia de embarcaciones y diferentes indicadores del clima, como precipitación, huracanes, etc. Les voy a hablar un poco de cada uno de estos indicadores. Por ejemplo, la detección de la temperatura superficial del mar. Este es un ejercicio que hicimos junto con los alumnos se me olvidó, junto con los alumnos de la maestría en restauración ecológica de la UNACAR, en el que se caracterizaron las temperaturas de varios años en diferentes épocas y una de las evaluaciones que se hizo fue cómo es el gradiente de temperatura entre la laguna. Esta manchita que ven aquí es un pedacito de manglar que corresponde al Jardín Botánico de la UNACAR. Entonces, tenemos el agua, el manglar, un remanente de manglar, y entonces la ciudad, ¿no? ¿Cómo cambia este gradiente? Y en las gráficas de abajo vamos a ver que en las zonas en las que todavía estamos en agua, la temperatura superficial del mar es mucho menor que en las zonas que van estando ya en la ciudad. Aquí está la zona del Jardín Botánico, el área del Jardín Botánico, con un pequeño aumento de temperatura entre el agua y este manchón de vegetación, contra aproximadamente de 4 a 6 grados de diferencia en la temperatura con la zona urbana inmediatamente aledaña al Jardín Botánico. Entonces, vemos, bueno, la importancia, uno de los objetivos de tu trabajo fue mostrar la importancia de las zonas vegetadas en las ciudades, pues este gradiente de temperatura es muy claro en donde no hay. También alcanzamos a ver, por ejemplo, esta mancha casi morada, que es el aeropuerto, donde las temperaturas de manera general son muy, muy altas. En ese mismo sentido, bueno, extendimos y hemos expandido este trabajo de la temperatura superficial en Isla del Carmen. De hecho, lo estamos haciendo para todo el socioecosistema Laguna de Términos. Y esta es una serie de tiempo de
la temperatura observada, digamos, en 2 puntos. Uno es en el Jardín Botánico, en donde tenemos el manglar, y la otra es en un fraccionamiento que está justo al norte. Si se fijan, las dos curvas son muy similares, pero ahora quiero que noten si se alcanza a distinguir la escala. Mientras que las temperaturas máximas del fraccionamiento pueden superar los 32 grados, como sucedió en julio del 2020, en el área de vegetación del jardín botánico apenas superan los 28 grados, es decir, es más o menos constante esta diferencia de entre 4 y 6 grados a lo largo del tiempo entre una vegetación que está, pues no está bien conservada, ya tiene bastante deterioro, pero sí se nota muy claramente cómo hay esas diferencias. El patrón es el mismo, las variaciones son la misma, son dos áreas vecinas, pero la diferencia de temperatura es importante. Lo que queremos llegar más adelante con el análisis de estas series de tiempo es no solamente como a determinar si hay alguna tendencia o no, sino caracterizar las series de tiempo en términos de, por ejemplo, temperatura acumulada, inicio o final de la temporada, cuando subió la temperatura mucho más rápido. Por ejemplo, en este año, que es el año 2018, vemos un incremento de uno de los mínimos de temperatura para la zona y un incremento intensísimo hasta alcanzar máximos bastante altos a mediados del 2018. Entonces venimos desde un invierno muy frío y rápidamente llegamos a un verano muy caliente. Entonces, ese tipo de variables que son las derivadas, las integrales, cuándo empieza y cuándo termina una temporada y estas tasas de cambio no son muy interesantes. Por ejemplo, en el año del invierno del 2016 al verano del 2017, esta forma de la curva es bien distinta puesto que las temperaturas no fueron tan bajas en el invierno ni tan altas en el verano y esta tendencia de cambio fue bastante menor que la que les platicaba en 2018. Entonces estamos yendo hacia analizar este tipo de patrones. En ese mismo sentido de análisis de series de tiempo sobre grandes cantidades de datos, aquí solamente pues puntualizar que les represento un punto, una batería a lo largo del año de un solo punto. En este caso estamos observando patrones de precipitación en la península de Yucatán. Este punto particular, este punto rojo, corresponde a Cancún, con precipitaciones anuales acumuladas de varios años, desde 1980 a 2020, con una tendencia ligeramente decreciente, pero con picos bastante particulares, y entonces a través de técnicas de detección de anomalías como Local Outlier Factor, podemos detectar que definitivamente casi que me dicen, no, pues si no necesito tu LOF para ver que pues bueno, 1983 presentó uno de los picos más altos de precipitación para esta zona, mientras que el 2004 fue una de las estaciones de los años con menos precipitación en esta serie de tiempo para Cancún. Elevamos la resolución temporal de esta observación, mientras que la anterior era una sumatoria, un resumen anual. Elevamos la resolución temporal para analizar las precipitaciones mensuales de dos puntos, Celestún y Cancún. Cancún, el mismo que les había presentado antes. Y bueno, observamos con este análisis que los años de anomalía detectados para un punto y para otro, para los que no ubiquen Celestún, nomás les voy a comentar, está justo en la otra esquina de la península. Cancún está, digamos, en la esquina este de la península, en la esquina norte de la península, y la otra está en el oeste, ¿no? Es exactamente al otro lado. Tienen patrones bastante diferentes y considerablemente diferentes, ¿no? Mientras que para Celestún, el año más anómalo analizado de esta manera, que es otro tipo de análisis,
lo detectamos en 1988 con una cantidad impresionante de lluvia, y esta lista de años, por aquí ya vemos 2020 participando. 2020 todavía no estaba completo, nos faltaban 2 meses, pero bueno. Y para Cancún, con otra configuración de anomalías, y bueno, además que empezamos a detectar que para Cancún la cantidad de lluvia que llega es mucho más alta, eso ya es sabido, pero la cantidad de lluvia que llega es mucho más alta, con picos importantes hacia mayo y posteriormente hacia agosto y septiembre. En septiembre, cuando hemos visto mayores incidencias de huracanes intensos, mientras que para Celestún cambian estos patrones, ¿no? Y por aquí algunos años anómalos de algún evento. Elevamos también estos análisis de anomalías de precipitación para verlo de manera regional a lo largo de los años de análisis. 1981 en la esquina superior izquierda y abajo 2020, y los colores indican la intensidad de la anomalía en cada píxel, en cada punto de estos, comparado con el resto de los meses de esa misma zona. Vamos a observar que en 1984 y 2020 tienen un patrón muy similar entre ambas fechas, pero también observamos que en los años en los que las anomalías son más intensas entre las regiones no son tan sistemáticos, ¿no? Una de las cosas que llaman la atención, o que por lo menos a mí me llama la atención con este análisis, es que para el año 2002 tuvimos una anomalía de precipitación muy alta hacia el lado oeste de la península, mientras que toda la costa del Caribe no se presentó como una anomalía de precipitación, mientras que en el 2005 se observó algo diferente. Entonces, bueno, a partir de esto queremos pues empezar a entender cuáles son las implicaciones que tienen estos fenómenos sobre nuestros ecosistemas, tanto la parte social, económica y pues, por supuesto ecosistémica. Y ahí vamos llegando poco a poco pues también a la evaluación de la vegetación, que lo hacemos ahorita. Este es un primer ensayo que estamos haciendo con NDVI, el NDVI, que es un índice de vegetación que nos da como este indicador de qué tan verde es la vegetación, independientemente de su salud y etcétera. Esta es una serie de tiempo del Zacatán, este lugarcito aquí en Campeche. Si alguien conoce Atasta, Ciudad del Carmen, aquí en este punto del Zacatal, tenemos esta serie de verdor de la vegetación. Empieza, perdón porque no se alcanza a ver muy claramente, pero empieza en 2015 y terminamos en 2020 con una tendencia ligeramente hacia la baja, una tendencia negativa, con un año pues que llama la atención por ser demasiado seco, cuando la vegetación perdió demasiado verdor hacia la primera mitad del año 2016. Entonces, bueno, lo que nos sigue es empezar a relacionar esta respuesta del verdor de diferentes zonas con las otras variables que ya les comenté, como temperatura y precipitación, que son importantes para la condición de la vegetación. Y pues, bueno, aquí empezamos también a observar patrones importantes, los patrones de verdor a lo largo del año, etcétera. Entonces, bueno, de aquí todavía nos queda un montón de trabajo, pero esta es un poco la idea. Una de las cosas que no les había contado de las grandes limitantes de la percepción remota es que pues las nubes siempre van a ser un factor determinante para qué tanto podemos ver del fenómeno que estamos observando. Me voy a pasar ahora a una serie de indicadores que estamos trabajando en cuanto a, por ejemplo, caracterizar actividades antrópicas, como en este caso les voy a platicar rápidamente del monitoreo que estamos haciendo de la presencia de petróleo en la superficie marina. Hemos estado trabajando con imágenes de enero del 2019 a la fecha. Me parece que ya vamos a empezar a trabajar con 2018, y pues a partir de estas imágenes, unas imágenes que no son visibles, se llaman de radar, imágenes de radar de apertura sintética, detectamos y hacemos estos contrastes de la condición del mar
en donde cuando tenemos presencia de hidrocarburos, observamos estas manchas negras. De manera, pues, bueno, los estamos buscando de manera recurrente y pues por ahí hemos encontrado varias caracterizaciones de estas. Una vez que detectamos esta anomalía de retrodispersión en las imágenes, digamos que hacemos una clasificación determinista en donde decimos que con mucha confianza podemos decir que esta mancha de aquí es presencia de hidrocarburo, y los poligonizamos porque lo que queremos hacer, bueno, es además de proveer pues, información importante para las autoridades y para el público en general, estamos generando estos boletines, bueno, boletines que le hacemos llegar a las diferentes autoridades de las regiones, en donde explicamos la extensión de las manchas que alcanzamos a observar, dónde es el origen que alcanzamos nosotros a detectar, y hacemos una caracterización con las corrientes modeladas con HICOM en este caso, para que las autoridades tengan estos elementos de, bueno, aquí nació la mancha, la corriente tiene esta tendencia, entonces, ¿hacia dónde podría estar esperando que esta mancha de hidrocarburos se mueva? Hemos detectado, pues como les comentaba, desde 2019, estos 2 años, 2019 a 2020, varias anomalías de retrodispersión. Las clasificamos como naturales porque tenemos presencias de chapopoteras que sí están todo el tiempo, bueno, muchas veces están emanando, pero también podemos caracterizar eventos antropogénicos, ya que las chapopoteras tienden a tener esta huella de retrodispersión en áreas muy pequeñas, mientras que los eventos que pueden ser accidentes, por ejemplo, pues tienden a ser mucho, mucho más grandes, ¿no? Entonces estamos haciendo este trabajo, georreferenciamos ya también plataformas y estamos trabajando con el análisis espacial de estas imágenes. Más o menos en el mismo sentido, también estamos trabajando y estamos proveyendo de esta información para LANRES, de la evolución de la extensión de las manchas de luz artificial en varias regiones, pero aquí les presento la evolución de la luz del 2015 al 2020. Aquí este siguiente año es el 2020. Estas imágenes son de resolución moderada, pero nos presentan un indicador de la radiancia de las luces nocturnas, es decir, cuánto resplandecen nuestras ciudades y cómo va creciendo este resplandor a lo largo del tiempo. Y bueno, no solo las ciudades, aquí lo que estamos observando es el cambio también de la contaminación lumínica por plataformas en frente de las costas de Campeche y Tabasco. Entonces empezamos a notar y a distinguir que hay de tener estas manchas, estas líneas. Esta es una isolínea de la unidad de este indicador, y lo sobrepongo con la imagen del 2020 y entonces, bueno, veo que esta es Villahermosa, me parece. Entonces era de este tamaño la isolínea y pues ahora ya tenemos un crecimiento bastante importante de esas áreas, ¿no? Y resulta que la zona de plataformas frente al norte de Ciudad del Carmen, pues también ha tenido un crecimiento bastante importante a lo largo de estos años, mientras voy a hacer énfasis en esta mancha de aquí, la huella en el 2015 y su huella hacia el 2020, y pues así como diferentes plataformas que se han abierto ya en el resto de la plataforma. Bueno, voy a pasar un indicador más que también estamos trabajando con varios de nuestros alumnos, es la distribución de embarcaciones menores y buques en la laguna de términos. Aquí les estoy presentando, esto lo hacemos con imágenes Landsat tipo Landsat 8, se detectan las embarcaciones y ya hacemos una estimación de la densidad en una rejilla espacial, ¿no? Entonces, todos estos puntitos rositas que vemos a la izquierda, pues son embarcaciones que se detectaron, y esto lo traducimos en mapas de densidad para ver cuáles son, pues, por supuesto, las zonas como más transitadas y más utilizadas por embarcaciones. Acá no podemos distinguir qué actividad están realizando los usuarios, pero sí un poco este indicador de dónde son las zonas de ese uso extensivo de las aguas de la laguna de términos y aledañas.
Bueno, aquí ya no estamos haciendo, bueno, en este mapa lo que les presento es la distribución espacial de la laguna de los pastos marinos de la laguna de Términos. Acá no tenemos una historia, o sea, no hay una serie de tiempo, simplemente es una fotografía de la distribución de los pastos marinos en el 2018. Trabajamos con imágenes Sentinel-2 de 10 metros de resolución espacial, y generamos este mapa. Bueno, es un solo mapa, muy largo, es un solo mapa de la distribución de los pastos, ¿no? Entonces encontramos que hay algunas zonas, unas áreas con macizos de pastos marinos muy bonitos, muy bien conservados, mientras que, bueno, otras por X o Y, condiciones ambientales, condiciones, algún efecto antropogénico pueden ir variando, pueden variar. Entonces, lo que hicimos con estas imágenes no solamente fue generar el mapa, sino que estamos también derivando métricas del paisaje para ver cómo en una unidad espacial un parche puede tener diferentes características como densidad, cohesión, índices de agregación. Todas estas métricas nos sirven para caracterizar cómo va evolucionando el pasto. Esta es digamos, como les comentaba, es una fotografía de un solo tiempo, pero nos interesa volver a tener esta fotografía de esa configuración espacial de los parches de pastos marinos a lo largo del tiempo. Entonces estamos trabajando también fuerte con este tema en colaboración con el CIMBESTAP y el Laboratorio de Productividad Primaria. Bueno, creo que me está acabando el tiempo. Voy a ir también a contarles ya un poco más aceleradamente, disculpen, de este trabajo que también nos interesa extender a otras zonas, que son los cambios de la línea de costa en este trabajo en Isla del Carmen, que con alumnos también de la maestría en restauración ecológica de la UNACAR, se generó una serie de mapas de la línea de costa desde 1993 a 2020. No es continua, digamos, el muestreo, pero se consiguieron fotografías aéreas que de la Dirección de Bibliotecas de la UNACAR se georreferenciaron, porque estas fotografías, como ven, son fotografías en papel, o sea, aquella técnica análoga, para derivar la línea de costa de estos años, de 93, 94 y 2002, y lo contrastamos con líneas de costa derivadas de imágenes satelitales del 2010 a 2020 para hacer un análisis del cambio y detectar cuáles son las zonas o cuáles son los lugares de mayores cambios, ¿no? Uno de los que más preocupan definitivamente son las condiciones de erosión, pero aquí en Isla del Carmen tenemos un fenómeno muy particular hacia una zona que conocemos como Playa Norte, en donde la acreción es realmente intensa, con ganancias del orden de los 100 a los 200 metros en esta zona. Por el contrario, pues hay algunos sitios en donde encontramos erosiones de entre 40 y 150 metros, como aquí, pero la parte interesante es que la erosión moderada de 1 a 40 metros, pues es bastante extendida a lo largo de toda la costa y termina acumulándose en un solo punto, ¿no? Entonces estos cambios en la línea de costa son bien interesantes de observar, tanto en la zona urbana, en donde, pues bueno, para fortuna, en la zona urbana del lado marítimo no tenemos problemas de erosión, pero sí se están observando esos problemas de erosión en la zona lagunar, en la cara lagunar de Ciudad del Carmen particularmente, y unos puntos muy interesantes también de análisis aquí a vecinos de los puentes, del puente de Puerto Real, en donde presentamos, en donde tenemos una zona de erosión considerablemente alta hacia el lado marino. Y bueno, yo hasta aquí les quiero comentar qué son los temas o indicadores que estamos utilizando para Landres, y nada más les quiero comentar, presumir, porque es un proyecto que nos ha dado
de todo, desde dolores de cabeza hasta recursos, que es el tema del sargazo en el Caribe mexicano. Nosotros hemos estado trabajando en un planteamiento de detección de sargazo que complementa la información que genera, por ejemplo, la Universidad del Sur de Florida, ¿no? Esta universidad y varios investigadores asociados derivan o generan presencia de sargazo en una resolución espacial bien moderada. Estamos hablando de imágenes de 4 o 9 kilómetros de resolución, mientras que nosotros estamos hablando de un planteamiento de detectar el sargazo en imágenes de 30 metros de resolución, donde podemos tener como ya con mucha certeza y con mucha definición cómo se mueve el sargazo en la costa del Caribe. Digo, creo que no nos va a dar oportunidad de ver toda esta serie de tiempo, pero más o menos así es como estamos observando, con las restricciones que les conté al principio. Mientras que estas imágenes nos proveen de manera gratuita información a 30 metros de resolución espacial, pasa el satélite cada 16 días. Hasta este momento hemos implementado solo esta detección con imágenes Landsat, pero estamos trabajando ya, gracias a un proyecto que nos fue aprobado, estamos trabajando ya en la detección satelital de sargazo con otras fuentes como Sentinel, donde podremos detectar el sargazo a 10 metros de resolución, pero lo más importante de las imágenes Sentinel es que tienen una resolución temporal mucho más alta, es decir, pasan más veces sobre el mismo sitio. Entonces, entre las imágenes Landsat y las imágenes Sentinel, los periodos de revisita se complementan y se incrementan. Entonces, también esperamos tener esta información actualmente. Ya con estas series de tiempo, una serie de tiempo que viene del 2016 al 2020, bueno, seguimos trabajando, hemos derivado indicadores de la presencia del sargazo en el Caribe, que recientemente fueron publicados en un artículo con este mapa que fue el resultado de nuestra contribución en este trabajo, en donde observamos cuáles han sido las zonas de sargazo, donde se ha acumulado más el sargazo a lo largo del tiempo. Y pues bueno, definitivamente la zona de Playa del Carmen, del municipio de Solidaridad hacia Tulum, es de los que más han estado recibiendo sargazo a lo largo del tiempo, sin descartar la presencia muy intensa de sargazo hacia el municipio de Puerto Morelos también. Y aunque las zonas sur de Quintana Roo hacia Siancán sí hay presencia importante de manchones de acumulación de sargazo, no se comparan con las cantidades que llegan hacia las costas de Playa del Carmen. Ahora estamos trabajando en colaboración con sus colegas de la UNAM, de Ciencias del Mar y del Instituto de Ingeniería, para hacer estas evaluaciones de, bueno, ya sabemos que aquí se acumula, que aquí llega, que llega constantemente. Bueno, hay muchas preguntas sueltas en las que también estamos queriendo poner un granito de arena para intentar entender las dinámicas, cuándo sí llega, cuándo no llega. A veces tenemos picos de detección de sargazo en el mar que no necesariamente se reflejan en la costa por toda una batería de condiciones oceanográficas que promueven o impiden el arribo del sargazo a las playas. Ya nada más de manera muy, muy rápida quiero decirles que el Laboratorio de Ecología Espacial pues lo conformamos su servidora y el doctor Eduardo Cuevas como profesores, pero pues con la participación de nuestros estudiantes que han estado trabajando de manera incansable, nuestros estudiantes de licenciatura, Johnny, que ha hecho un trabajo maravilloso con lo de los derrames de petróleo, y los demás estudiantes de licenciatura que apenas ahí van. La TES significa que están haciendo tesis, algunos otros nos están apoyando con servicio social o prácticas profesionales, y bueno, los estudiantes de maestría que Jorge Trujillo y Sandra Gallego son nuestras manos derechas, les agradecemos de manera muy fehaciente todo el trabajo que nos han estado apoyando, colaboraciones con muchísimas instituciones, con todas y cada una de estas instituciones tenemos un trabajo, una colaboración, algo que nos han aportado para realizar estas investigaciones en muchos sentidos, ¿no? Desde materiales, recursos, personal.
etcétera. Entonces también muy agradecidos con todos nuestros colaboradores en diferentes puntos del país e inclusive en otros países. Bueno, al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, con quien estamos realizando este trabajo, y una lista muy larga de colaboradores, instituciones, investigadores con temas desde vulnerabilidad ecológica, especies en peligro, trampas ecológicas y una serie de temas que hemos echado a andar con cada uno de ellos, todo nuestro agradecimiento. Y voy a tomar medio minuto nada más para decir esto, porque me es muy importante. Actualmente en la convocatoria de Ciencia Frontera de CONACYT 2019 tuvimos la fortuna, o no sé cómo se dice, la fortuna de que de los 3 proyectos aprobados para el estado de Campeche, pues el Laboratorio de Ecología Espacial participa en algunos de ellos. En 2 de ellos, ¿no? Uno en el que somos responsables y uno en el que somos participantes, más uno más que en el que participamos como corresponsables de aquí, de estos proyectos, que suena como una muy buena noticia y que es maravilloso haber tenido haber ganado estas becas, pues no son recursos tan grandes. Para muchos investigadores, pues podría ser un chiste, pero a nosotros nos está dando muchísimo aire para seguir trabajando con estos temas, con las cosas que nos gusta hacer. Y pues bueno, aprovechar el espacio para hacer un llamado a las autoridades de la Universidad Autónoma del Carmen que haga lo posible porque estos recursos no sean quitados. Hay algunos problemas administrativos que están poniendo en riesgo la viabilidad de que podamos ejercer estas becas, y pues todo este trabajo que les estamos mostrando depende total y absolutamente de este dinero que pudiera llegar. No es mucho, pero para nosotros es realmente sustancial. Y pues bueno, con esto termino. Y agradecer a la Universidad Autónoma del Carmen, al PFCE, porque nos ha provisto de equipo para trabajar todos estos temas, y por supuesto a todas las instituciones que han participado. Muchas gracias a todos por su escucha, y pues quedo atenta si todavía quedan tiempo para preguntas. Disculpen, bueno, voy a dejar de compartir ahora, Dene. Muchas gracias. Muchas gracias, Abigail, por tu presencia y por la charla tan amena y tan enriquecedora, no solamente de qué se está haciendo, sino cómo se está haciendo a través de literal el tiempo y el espacio. Nos quedan unos 3 minutitos para preguntas. Hay muchas. Agradecemos a todos los que nos están escuchando y viendo a través de la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y de la página del campus Yucatán, bueno, campus de la UNAM en Yucatán. Y no se preocupen si no respondemos sus preguntas, lo haremos en el transcurso del día, no se preocupen, sí, poco a poco lo checamos. Reinaldo, bueno, y tienes felicitaciones. Reinaldo nos pregunta si podrías hablar un poquito acerca de las variables de impacto potencial. Ok, sí, básicamente la idea así muy general y esquemática es que por un lado tenemos la presencia de un ente, un objeto que queremos estudiar, por ejemplo, tortugas marinas, ¿no? Sabemos en dónde se distribuyen y qué hacen en estos sitios. Y por otro lado tenemos sus amenazas voy a decir como embarcaciones pesqueras, ya sea por pesca incidental o por colisión. Entonces, la conjunción espacial y temporal de estas dos entidades, la sensibilidad del objeto de conservación y dónde y cuándo ocurre una fuente de presión, presionan al objeto. Y entonces el impacto se vuelve potencial, porque nosotros no estamos midiendo si la embarcación que observamos le pegó a la tortuga o la capturó y se la comió, pero sí asumimos, o más bien inferimos, que hay un potencial impacto, porque donde hay un montón de embarcaciones, donde hay mucha pesquería, lo más probable es que las tortugas estén siendo presionadas, que las poblaciones estén siendo presionadas. Entonces a esto se refiere el impacto potencial.
Perfecto, muchísimas gracias. Saludos hasta el otro lado del mar Atlántico que nos están viendo desde Portugal. Sori nos Wow. pregunta, para obtener la línea de costa, ¿cuáles fueron los criterios? Es decir, si trazaron en marea alta y baja, si consideraron la Okay. espuma en la zona de la rompiente, en costas con arenas, etcétera, etcétera. Ok. Sí, ahorita estamos discriminando el efecto de la marea porque, como les comentaba, tenemos fotografías muy estáticas, ¿no? Sobre todo las más viejitas. El rango de marea en la zona es muy bajo. Entonces, sin decir que es despreciable, el rango de marea es muy bajo. Entonces, estamos detectando cambios en la línea de costa de decenas de metros, cuando muy probablemente la influencia del rango de marea no sean apenas unos cuantos metros, ¿no? Entonces, los cambios que estamos alcanzando a detectar superan por mucho, en muchos sentidos, las variaciones en diferentes condiciones de marea. Nos queda esa tarea por refinar, pero la verdad es que no nos preocupa mucho si hay esos cambios. Digamos que es una variable que es muy pequeñita comparado con lo que estamos observando. Ok, muchísimas gracias. Y nos vamos con la última preguntita. Nos pregunta Eduardo, bueno, te pregunto a ti. ¿Existe algún documento o portal en el que se puedan saber qué satélites son temporales y qué espaciales? Y si a mayor cantidad de bandas es un mayor pixelaje. Ah, ok. Pues sí, hay una cantidad inmensa y eso es una de las cosas que siempre les digo a los estudiantes. Ahora, aprender depende totalmente de nosotros. Hay una cantidad impresionante de recursos en Internet para conocer las imágenes de satélite. No te podría recomendar alguno en particular, pero sí te puedo decir que te acerques a Copernicus, a la Agencia Espacial Europea. Están haciendo un esfuerzo muy importante por proveer información al público en general para utilizar productos satelitales. Entonces, no tengo de memoria la página, pero pueden buscar esa de European Spatial Agency, Copernicus, y ahí vas a encontrar un montón de recursos, desde los más sencillos hasta los más avanzados. Y sí, sí, bien padres. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. De verdad te tienes que dar, doctora, una vuelta por la página. Tienes muchas felicitaciones, muchos saludos por parte de muchas de las personas que nos están escuchando. Bueno. Este, Solo me queda para cerrar que les compartimos en el chat de las páginas de UNAM Campus Yucatán y de el ANRESC el enlace del trabajo que hicieron hace poco analizando un análisis preliminar sobre el derrame, ¿no? Entonces, el derrame en dos bocas, se los pusimos ahí en el chat por si lo quieren, consultar. Y bueno, doctora, muchísimas gracias por su presencia. Quedan los datos de la doctora y este video para que lo puedan ver y le daremos respuesta a todas sus preguntas, no se preocupen. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias por su presencia. Gracias a ti. Y los invitamos a que a nuestro siguiente webinario vamos a hablar sobre un proyecto que se llama Reciclando Dunas en el puerto de Cizal. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias al equipo de la ANRESC. Hasta luego. Gracias a todos.